Messina 1908, el terremoto que rompió el sur de Italia. Imagina un amanecer de invierno sobre el estrecho de Messina, con barcos inmóviles y una ciudad que parece tranquila bajo edificios antiguos. No hay música dramática, no hay un narrador avisando de que algo está a punto de romperse. Hay gente trabajando, familias que creen estar viviendo un día normal, puertas que se abren, calles que se llenan, rutinas pequeñas que parecen demasiado comunes para acabar en los libros de historia. Y, sin embargo, en Messina y Reggio Calabria, ese mundo cotidiano estaba sostenido sobre una fragilidad que casi nadie quería mirar de frente. Messina 1908, el terremoto que rompió el sur de Italia, no comenzó como una escena de catástrofe. Comenzó como empiezan muchos desastres, con normalidad, con confianza y con la peligrosa idea de que lo peor siempre le ocurre a otros. El 28 de diciembre de 1908, esa confianza se convirtió en una trampa. La causa inmediata fue un terremoto devastador seguido de un tsunami que golpeó ambos lados del estrecho, pero quedarse solo con esa explicación sería demasiado cómodo. Los grandes desastres rara vez nacen de un único fallo, suelen formarse durante años, con decisiones aplazadas, señales ignoradas, presupuestos recortados, normas débiles o autoridades convencidas de que el sistema aguantaría una vez más. En este caso, el problema visible llegó de golpe, pero debajo había algo más profundo: edificios frágiles, barrios densos y una administración incapaz de imaginar la escala de un desastre combinado de tierra y mar. Esa es la parte más incómoda de la historia, porque obliga a admitir que la tragedia no apareció de la nada. Antes del momento fatal ya existían señales. La región era sísmica, pero la construcción vulnerable. La pobreza y la falta de preparación convirtieron el temblor en una sentencia colectiva. Algunas parecían pequeñas, otras eran evidentes, pero todas apuntaban hacia la misma dirección. El margen de seguridad se estaba estrechando. El peligro no siempre se presenta como una alarma ensordecedora, muchas veces aparece como una grieta, una queja, un informe, una inspección incompleta o una decisión que se deja para mañana. Y cuando ese mañana llega, ya no queda tiempo para discutir. Solo queda reaccionar. En Messina y Reggio Calabria, la reacción llegó tarde, confusa o insuficiente, y eso transformó un incidente grave en una tragedia histórica. En las horas previas, la vida siguió su curso con una normalidad casi cruel. La ciudad dormía o empezaba a despertar cuando las paredes, las iglesias y los palacios comenzaron a caer sin aviso real. Esa es una de las razones por las que este tipo de historias golpean tanto. Las víctimas no eran personajes de una crónica lejana, eran personas que habían salido de casa pensando en volver. Algunas tenían planes para la tarde. Otras estaban en mitad de una jornada de trabajo. Otras solo pasaban por allí. Nadie se despierta pensando que su ciudad, su edificio, su tren, su barco o su barrio puede convertirse en una trampa. Y precisamente por eso el desastre parece todavía más injusto. Cuando llegó el instante decisivo, todo ocurrió con una velocidad que la mente humana apenas podía procesar. En pocos segundos, manzanas enteras se vinieron abajo sobre personas que aún estaban en sus camas. En cuestión de minutos, el orden desapareció. Las voces se mezclaron con el ruido, el humo, el agua, la oscuridad, el fuego o el derrumbe, según el lugar en el que cada persona quedó atrapada. Hubo quienes intentaron ayudar sin entender todavía la magnitud de lo que estaba pasando. Hubo quienes buscaron una salida donde ya no la había. Y hubo quienes comprendieron demasiado tarde que el espacio que los rodeaba, aquel que hasta hacía un momento parecía seguro, se había convertido en enemigo. Los testimonios posteriores suelen repetir una sensación parecida: incredulidad. Primero nadie quiere aceptar que algo así sea real. Después llega el instinto. Correr. Gritar. Buscar a un hijo, a una madre, a un compañero, a un desconocido que pide ayuda. Después del temblor llegó el mar, y el tsunami remató zonas donde algunos habían corrido buscando espacio abierto. La historia oficial suele resumir un desastre en cifras y causas, pero durante esos minutos no hubo estadísticas. Hubo respiraciones entrecortadas, manos golpeando puertas, personas desorientadas, objetos flotando, estructuras que cedían, llamas que avanzaban o una multitud que empujaba sin entender por qué no podía salir. La respuesta de emergencia se encontró con un escenario que nadie había ensayado de verdad. Los primeros auxilios fueron lentos.
Las comunicaciones quedaron dañadas y barcos extranjeros tuvieron que participar en el rescate. Los equipos de rescate llegaron con valor, pero el valor no siempre compensa la falta de información, de preparación o de tiempo. A veces los bomberos no saben qué hay detrás de una puerta. A veces los médicos no tienen suficientes camillas. A veces la policía no entiende todavía dónde está el mayor peligro. A veces la autoridad tarda en admitir la dimensión de lo ocurrido porque aceptar la verdad también implica aceptar responsabilidades. Y cada minuto perdido puede pesar durante décadas. El balance fue devastador, decenas de miles de muertos, con estimaciones que suelen situarse entre 80.000 y más de 100.000 víctimas. Pero incluso esa cifra, por terrible que sea, no cuenta toda la historia. No cuenta a quienes sobrevivieron con lesiones permanentes. No cuenta a quienes perdieron a varios familiares en el mismo día. No cuenta los años de juicio, silencio, rabia, duelo o abandono. Tampoco cuenta la sensación de que el mundo siguió adelante mientras los afectados seguían viviendo dentro de la catástrofe. Para muchas comunidades, el desastre no termina cuando se apagan las llamas o cuando se retiran los escombros. Termina, si es que termina, mucho después. Las investigaciones buscaron causas concretas, y algunas aparecieron con claridad. Las ruinas dificultaron cada rescate, porque bajo los escombros seguían oyéndose voces durante horas y días. Sin embargo, la pregunta más dura no era solo qué falló, sino por qué se permitió que fallara. ¿Quién tenía la responsabilidad de mirar antes? ¿Quién aceptó el riesgo? ¿Quién pensó que no pasaría nada? ¿Quién no escuchó a quienes advertían? En los grandes desastres, la responsabilidad suele repartirse entre documentos, empresas, técnicos, autoridades y decisiones aparentemente menores. Eso no la hace desaparecer. Al contrario, la vuelve más necesaria. Con el paso de los días, Messina y Reggio Calabria empezó a transformarse en un símbolo. La destrucción fue tan amplia que Messina pareció desaparecer como ciudad viva. Los nombres propios dieron paso a titulares, informes y debates públicos. Pero para las familias, el centro de la historia seguía siendo íntimo. Una silla vacía. Una fotografía. Una llamada que nunca llegó. Una pregunta que nadie podía responder del todo, ¿por qué? Esa pregunta es la que mantiene viva la memoria, porque obliga a mirar más allá del instante de la tragedia y a observar la cadena de decisiones que la hizo posible. También hubo una lucha por el relato. En casi todos los desastres aparece una versión cómoda: fue un accidente, fue inevitable, fue una mala suerte excepcional. Pero esa explicación suele ser insuficiente. La tragedia demostró que un terremoto no mata solo por su fuerza, sino por la vulnerabilidad que encuentra. La memoria de una tragedia no sirve solo para llorar a las víctimas. Sirve para impedir que el sistema se defienda diciendo que nadie podía saberlo. Muchas veces alguien sí lo sabía. Muchas veces alguien avisó. Muchas veces las señales estaban ahí, esperando a que alguien tuviera el coraje de actuar antes de que el coste fuera insoportable. Años después, el desastre marcó la memoria italiana y abrió debates sobre construcción, respuesta militar y protección civil. Puede que se cambiaran leyes, que se revisaran protocolos, que se construyeran memoriales o que se prometiera una vigilancia más estricta. Pero el verdadero legado de Messina 1908, el terremoto que rompió el sur de Italia, no debería ser solo técnico. Debería ser moral. Un recordatorio de que la seguridad no es un trámite, que las vidas humanas no pueden depender de la suerte y que una advertencia ignorada puede convertirse en una sentencia. La historia no exige perfección absoluta, pero sí exige humildad antes de que sea demasiado tarde. Por eso este desastre sigue importando. No porque sea una lista de cifras antiguas, sino porque habla de una tentación muy actual. Normalizar el riesgo mientras nada explota, nada se cae, nada arde y nadie muere. Hasta que un día ocurre. Entonces todos miran hacia atrás y descubren que el camino estaba marcado. No fue solo la tierra la que falló, falló la idea de que una ciudad podía seguir viviendo sin prepararse para su propio suelo. Esa es la lección más dura: los desastres no solo revelan fallos materiales. Revelan prioridades. Revelan cuánto valía de verdad una vida antes de que se perdiera. Messina 1908, el terremoto que rompió el sur de Italia, quedó grabado en la historia porque mostró, con una claridad brutal,
que la catástrofe no siempre llega como un castigo inevitable de la naturaleza o del azar. A veces llega como la consecuencia lógica de no escuchar, de no revisar, de no invertir, de no detenerse. Y cuando llega, ya no distingue entre culpables e inocentes. Arrasa con todos los que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La pregunta que deja no es solo qué ocurrió aquel día. La pregunta es cuántas veces, hoy, estamos viendo señales parecidas y preferimos mirar hacia otro lado.